Buenas noches, seguidores de Pirua.p. Bienvenidos a una entrevista esta noche mediante una transmisión en vivo que tenemos también, se transmite a través de Albricias TV, a través de Telecable Smart Perú. Esta noche estamos con Raúl Martínez Luna, de Luna Consultores, con quien vamos a dialogar sobre la mortalidad por COVID-19 en el país. Vamos a analizar un poco la estadística más dura que existe respecto a las defunciones que reporta el SINADEF. Pero antes vamos a comentar precisamente cómo va la situación COVID a nivel nacional según la data del Ministerio de Salud. Esta es la sala situacional que ha publicado el MINSA al 2 de septiembre de 2020 y reporta 2.401 casos confirmados de coronavirus en 24 horas y 146 fallecidos. Esto hace un acumulado de 670.145 casos en total de contagios a nivel nacional, y la cifra de fallecidos que se reporta a esta fecha es de 29.405 peruanos que han muerto a causa de la pandemia. En Piura las cifras también siguen incrementándose y ahora tenemos ya un acumulado de 51.532 casos confirmados de COVID-19, de los cuales, según la Dirección Regional de Salud, 40.506 han logrado superar la enfermedad, 151 están todavía hospitalizados y lamentablemente 2.142 piuranos han perdido la vida a causa del virus. Esto en relación a la cifra que comentábamos el día de ayer, hace un total de 16 fallecidos en 24 horas, según el último reporte de la Dirección Regional de Salud. Bien, entonces esta es la situación oficial de la pandemia en la región Piura y en el país. Y para conversar y ahondar más en estas estadísticas, estamos ya con Raúl Martínez Luna, él es economista, gerente de Luna Consultores, con quien vamos a dialogar sobre la situación de la mortalidad específicamente por COVID-19 en el país, en la región Piura y también en otras regiones y provincias. Buenas noches, Raúl. Juliana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo para ti y todos los amigos de Pirua.pe, cada día creciendo más, y también saludos a los amigos de Albricias TV que están, bueno, en su señal en todo el Bajo Piura. Así es, Raúl. Comentábamos ya las salas situacionales, cuál es la situación de la pandemia en el país, y hoy contigo vamos a analizar un poco la estadística cruda que nos deja esta pandemia, que son las muertes, ¿verdad? Lamentablemente hay miles de piuranos y peruanos ya que han perdido la vida a causa del virus. Si nos puedes comentar sobre este análisis que vas a realizar el día de hoy. Sí, el presente análisis se basa en estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Defunciones que nos dan una lectura muy diferente y un poco más real, tal como le ha dicho la ministra de Salud, Pilar Macetti, en cuanto a la cifra de fallecidos. Tú has pasado hace unos minutos la cifra oficial del MINSA y también de la IRESA, pero si yo, por ejemplo, comparo que el IRESA Piura nos dice hasta el día de hoy hay 2.142 fallecidos por COVID y algo más de 56.000 casos positivos, yo te diría, oye, y hoy día también o ayer el MINSA, que es información oficial, ha publicado que en la región hay 28.960 casos positivos y en fallecidos hay 1.830. Entonces, ¿a cuál le hago caso? Porque la dirección regional me dice, tengo un poquito más de casos, y la oficial, la que usan diferentes analistas en la parte estadística, usan justamente la del MINSA, que no se ajusta en lo absoluto a las cifras de la DIRESA, y la DIRESA tampoco se ajusta a lo que dice el SINADEF, ¿no? Y que es lo que viene ocurriendo en muchas regiones, no solo en Piura, ¿no? Cada región maneja sus cifras y el MINSA reporta otras también. Sí, efectivamente, es por eso que ya como Luna Consultores estamos haciendo análisis justamente de estas cifras en diversas regiones. Ya lo hicimos en Arequipa, también lo hemos hecho hace poco en Ica, acá en el departamento, igual a nivel de Lima. Y en esta ocasión, Yumila, pues quería hacerte la presentación de unos cuadros para que nos acompañen justamente a entender
estos números que a veces es un poco tedioso, a la gente le incomoda, pero es importante conocer qué está pasando fríamente para que a partir de esos datos se tomen decisiones. Y con decisiones, justamente ver la posibilidad de salvar más vidas a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, Yumila, si me permites compartir pantalla, veamos Adelante. un poco lo que está sucediendo aquí en cuanto a las cifras del COVID en el país y a nivel regional. ¿Sí se puede ver? ¿Ya estamos viendo la pantalla? Sí, claro, ya estoy mirando ahí. Análisis de las cifras del COVID-19. Así es, muy bien. Entonces, he preparado esta presentación bastante sencilla, bastante educativa, con lo cual empezamos con un modelo que se llama modelo SIL. Es decir, todos los peruanos, cuando el virus ha llegado, somos personas susceptibles, que vemos acá en amarillo, a contagiarnos de este COVID. Sin embargo, los susceptibles tienden justamente a infectarse. Vamos con los infectados. Y los infectados asintomáticos o sintomáticos también van a una fase de recuperación. Hay gente que muere, sí, pero también hay gente que se recupera. Entonces, este modelo SIR nos dice justamente pues que justamente la población susceptible tiende a pasar ¿a dónde? Hacia los infectados cada vez que un susceptible toma contacto con infectados, no usa mascarilla, no respeta las distancias, entonces pasa a este grupo. Y de los infectados vemos que hay asintomáticos, vemos que hay personas que van a hospitalización, a UCI, y de todos ellos también hay gente que se recupera y justamente pasa este grupo de infectados a recuperados. Esto es importante porque siempre nos hablan los estadistas, los analistas políticos, nacionales e internacionales, de una variable muy importante, Yumila, que es el factor R, justamente que ya muchas veces escuchan. ¿Y esto qué es? Esto es el promedio de personas en el grupo de susceptibles que pueden ser contagiados por el grupo de infectados. Entonces, ¿has escuchado qué dice la gente o el presidente? ¿El R es mayor que 1 o menor que 1 o mayor que 2? ¿Esto qué significa en palabras sencillas? Significa que si tenemos un factor R2, una persona puede contagiar a 2, y estos 2 a 4, estos 4 a 8, y estos 8 a 16, y se hace una bola de nieve. Y esto genera ¿qué? Una pandemia. Entonces, hace poco o hace una semana, el director regional de salud Piura, Víctor Tábara, manifestó: en Piura tenemos un R que es 1.3. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, aquí hay 10 personas. Estas 10 personas contagiadas de COVID pueden contagiar ¿a cuántas? A 13 personas más. Esto significa el R1.3. Entonces, el objetivo de las autoridades y del sistema de salud a nivel nacional y a nivel local es que esta variable sea mucho menor a 1, para que una persona tenga menor posibilidad de seguir contagiando y de que se haga una pandemia, ¿no? Entonces, entendiendo esto, vamos a ver cómo están las cifras del COVID en el país y en la región Piura, como te dije, tomando como fuente oficial el Sistema Nacional de Defunciones. Entonces, vemos que en el top 10 de las 25 regiones a nivel nacional, en Lima habrían fallecido por COVID 37.167 ciudadanos. Le sigue Callao con 4.269, Arequipa, que hace unos meses no tenía casos de COVID, ¿no? Tiene 4.209, La Libertad 3.810 y Piura estaría en un aproximado de 3.711 fallecidos por COVID, muy por encima de lo que nos dice la Direza Piura, con 2.142 fallecidos, y muy por encima de lo que nos dice el MINSA, con 1.830 fallecidos. Como te das cuenta, estamos dentro del top 10 en el puesto número 5. Y también regiones como Ica, Ancash, Junín han tenido una cantidad
considerable de casos a nivel nacional. Entonces, si yo veo, oye, ¿y cuántas muertes significa esto por cada 10.000 ciudadanos? Significa, por ejemplo, que en Lima y el Callao, por cada 10.000 ciudadanos hay aproximadamente 36 fallecidos por COVID-19. Piura, mira cómo hemos estado en fechas bastante vulnerables en mayo, junio, y a la fecha actual tenemos que por cada 10.000 ciudadanos habrían fallecido 18 personas. Es decir, estamos en un rango medio, tomando en cuenta que el promedio nacional es de 22 fallecidos por COVID por cada 10.000 ciudadanos. Entonces, como vemos acá, a nivel nacional, las cifras nos dicen, habría algo de 29.000 fallecidos en todo el país. Bueno, pues según las cifras del SINADEF, nos dicen que habrían aproximadamente 70.000 ciudadanos que habrían fallecido por COVID en todo el país. Y en su momento, cuando habían 19.000 fallecidos oficialmente registrados por el MINSA, salió Pilar Macetti y dijo, hace un mes aproximadamente, no hay 19.000, habrían 43.000, como te dije, hace un mes, tomando en cuenta las cifras del SINADEF. Y al día de hoy, yo te digo, Yumila, habrían cerca de 70.000 personas fallecidas, lo cual nos pone en un escaño de los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a fallecimientos por COVID. Entonces, si yo paso ya al tema regional, ¿cómo estamos y cómo hemos estado en los meses que hemos tenido esta pandemia? Mira, acá en estas gráficas, plomas, vemos que es el año 2019 y en la gráfica o en la barra azul es el año 2020. Entonces, en abril de 2019 teníamos 518 fallecidos, en 2020 597. Esta cifra pasó de 597 en abril de 2020 a 2.139 fallecidos el mes de mayo, que es justamente el mes más álgido para todo el departamento de Piura, el mes en que hemos sufrido más los piuranos ante la falta de oxígeno, falta de medicina, falta de camas, falta de diferentes cosas que hicieron que la población fallezca enormemente, ¿no? Este mes habría una diferencia nada más de aproximadamente 1.500 fallecidos, solamente en mayo por COVID-19, Yumila. Entonces, mayo fue el punto alto y de ahí hemos bajado a 1.514 fallecidos entre COVID y no COVID, llegando a julio y agosto a una estabilidad de 1.015 a 1.020 fallecidos, pero muy por encima todavía del promedio normal que tenemos como región los años pasados, que es 430 o 466 fallecidos. Entonces, ¿hemos bajado? Sí. ¿Hemos bajado lo suficiente? Aún no. Porque como te das cuenta, julio y agosto nos mantenemos en una cifra de 1.000 a 1.020 fallecidos a nivel de COVID y no COVID, pero sin embargo esta cifra debería bajar mucho más. No está pasando esto. Y es un poco a mí lo que me preocupa, porque si esto está estable, este mes de septiembre tiene que ser el punto de quiebre, o para que subamos en fallecidos y en casos positivos, o para que bajemos en las cifras de justamente fallecidos y casos positivos. Entonces, si yo veo de todo el departamento, que son 65 distritos, ¿cuáles son los distritos con más fallecidos que habrían tenido justamente o habrían fallecido por COVID? Nos damos cuenta que Sullana, distrito, habría tenido un promedio de 627 fallecidos por COVID. Piura, 541. Castilla, 347. Tambo Grande, 340. Paita, 261. Amigos del Bricias TV, Paita, 261. Catacaos, 221. Chulucana, 194. 26 de octubre, 188. Bellavista, 153. Y La Unión, 136. Entre estos 10 distritos de los 65, tenemos que son el 75% de todos los fallecidos
a nivel regional a causa de COVID. 10 distritos representan el 75% de fallecidos a causa de COVID. Entonces, lo interesante, Yumila, es, como te dije, que estamos en una tendencia hacia la baja. En abril teníamos 3 fallecidos por COVID diarios. En mayo teníamos 55 fallecidos por COVID diarios. Esto bajó de 55 a 25 en junio, y en julio y agosto estamos en 19 y 18, como te dije, casi estables. Y la tendencia es que este mes de septiembre sea justamente hacia la baja, si es que como Estado y como población somos conscientes de que podemos superar esta pandemia, ¿no? Entonces, esta es una tarea de todos, no es una tarea nada más como la publicidad del Estado quiere hacer entender. Esto es culpa de la ciudadanía, no. Acá hay culpables tanto del Estado como del mismo pueblo. Que el Estado nacional no venga con una política o con una publicidad del miedo a decir, tú, ciudadano, eres el culpable de todo lo que ha pasado en el país. Porque también como país, como Estado, como gobierno, ha habido mucha responsabilidad, no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos que han pasado y han descuidado justamente lo que siempre prometen: mejor salud y mejor educación, con una inversión bastante baja y con un sistema incluso estadístico o un sistema de información que no permiten que se tomen las políticas adecuadas a nivel de regiones, a nivel de provincias, a nivel de distritos. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que pasa realmente. Como te dije, si con estos casos nada más vemos muchas diferencias entre lo que dice el MINSA como entidad nacional y lo que dice cada dirección regional de salud, vemos que las diferencias pues son muy grandes, y esto hace que no se permitan tomar buenas decisiones políticas justamente en este sector. Entonces, lo que hemos estimado, Yumila, es de que en la región Piura, desde que empezó la pandemia hasta finales de agosto, tendríamos un promedio de 3.700 fallecidos por COVID-19, ¿no? Estimación, como te dije, que resulta a partir de las cifras del SINADEF, que es un sistema oficial que nos brinda datos estadísticos para toma de decisiones. Entonces, lo que sí es importante, estos números, Yumila, porque si bien es cierto, estamos bajando las cifras a nivel regional, es importante ver a nivel ya puntual qué está pasando en algunos distritos, cómo está esta tendencia. Y según lo que hemos analizado como Luna Consultores, es que, por ejemplo, en Ayabaca tenía una tendencia de 3, 5, 4, 3 fallecidos mensual. Ha subido a 8 en este mes de agosto. Igual en Paimas, ha pasado de 1 fallecido en julio a 7 fallecidos en agosto. Algo está pasando. En Morropón igual. Pasamos en julio de 10 fallecidos a 20 fallecidos en agosto. Algo está pasando. En Colán, de 14 fallecidos normalmente que se dan, o que se han dado en julio, a 29. Entonces, esto porque es importante e interesante, porque justamente te comentaba, revisé la página de la IRESA en su Facebook, y están que toman acciones los médicos justamente en Colán, que es la zona donde estamos viendo que los casos nuevamente están un poco hacia la alza. Y esto se tiene que revertir. Lo mismo está que pasa en Paita, lo mismo está que pasa en la zona como Las Lomas, en Piura Distrito, en Tambo Grande, donde en Tambo Grande, por ejemplo, empezó con el casco urbano, luego margen izquierda, y actualmente el virus ha trasladado a la zona de Crucetas, a la zona del Valle de los Incas, ¿no? Que también se acercan junto a Las Lomas. Entonces, veamos que este virus se mueve constantemente. Y como se mueve constantemente, es importante que evaluemos cómo se está moviendo, hacia dónde se está yendo, si los casos se están incrementando, si los casos se están bajando. Le decía a un colega periodista, hablamos de que a nivel de país las cifras del COVID se están incrementando, y esto genera un tema de miedo, un tema de pánico en la población también piurana. Pero a nivel de Piura, como les dije, estamos en un nivel estable con tendencia a la baja, pero a nivel de país hemos visto ciudades como Arequipa,
Cusco, Junín, Puno, Cusco, como te dije, que se han incrementado enormemente, que antes no estaba ya y hoy día lo están. En Ica, una ciudad tan pequeña con cantidad de fallecidos y de casos positivos bastante grande. Entonces, las cifras del país se han incrementado justamente por estas regiones del sur. No se ha incrementado por Piura, no se ha incrementado por Tumbes, no se ha incrementado por Loreto, se ha incrementado por las cifras del sur, y eso la población tiene que saberlo también, al menos para que en la región el pánico, el miedo, no sea un factor que alimente o que baje las defensas de los ciudadanos y que esto cause algún tipo de mortalidad o algún tipo de enfermedad. Entonces, en líneas generales, Yumila, para acabar esta presentación, la región Piura va por un buen camino, pero aún debemos mejorar. No nos debemos confiar. No nos debemos confiar en decir, estamos bajando, entonces hago lo que se me da la gana. Creo que es momento de pensar, ya falta poco, creo yo, para que sí, esto ya vaya llegando a su punto final, pero tengamos paciencia y creo que podemos hacer las cosas aún mejor. Muy bien. Gracias entonces, Raúl, por esta explicación, por esta presentación que has hecho sobre las cifras del SINADET. En efecto, el día de hoy también la ministra de Salud había anunciado que si bien las cifras están bajando relativamente a nivel nacional en cuanto a defunciones, esto no puede llevarnos, como dices tú, a bajar la guardia, ¿verdad? A confiarnos, porque como ella también lo mencionó, esto nos está llevando un poco a estabilizar la pandemia, no a liberarnos del virus, porque en realidad vamos a convivir por muchos meses más con este virus y tenemos que ser prudentes, mantener el cuidado que hemos venido realizando en el caso de las personas que todavía no se han contagiado y pues aplicar las medidas de prevención, ¿verdad? Hablabas tú también de esta estrategia que está implementando el gobierno ahora que vemos este nuevo panorama a nivel nacional y ¿a tu parecer es equivocado el mensaje que está lanzando? Sí, este mensaje está dirigido a un grupo objetivo, que son los centennials, que va después de los millennials, que son aquellos nacidos del 2000 en adelante, ¿no? Entonces, un centennial está pensando quizás más en juntarse con sus amigos, sí, pero nos están metiendo acá una política del miedo y haciendo creer que el ciudadano es el culpable de todo lo que ha pasado. Como te dije, acá hay responsabilidad compartida, tanto del ciudadano como del gobierno. El gobierno ha estado, por ejemplo, enfocado un poco más no en la parte de prevención, sino en la parte ya casi final de un paciente, como en las camas UCI, en las hospitalizaciones, o en la fase de prevención, no ha tenido esa estrategia adecuada para que estas cifras sean mucho menores a las que hemos visto, ¿no? Ahora, se han gastado miles de millones de soles, Yumila, sin embargo, tenemos las peores cifras a nivel mundial. Entonces, acá es un tema también de cuanto más gastes, mejores tu calidad de vida o mejorarás tus cifras. Creo que dar bonos a la población para que justamente en los bancos se aglomeren y se generen más contagios no fue muy bueno, pero también hay que tomar en cuenta que de cada 10 peruanos adultos, 4 manejan algún tipo de tarjeta o cuenta y 6 no manejan ningún tipo de cuenta. Entonces, ¿qué vemos de aquí en adelante? Que la educación financiera debe mejorar muchísimo. El sistema financiero nos debe hacer tener cuentas a todos los ciudadanos y estos también aceptarlas como tal. Mucha gente del campo tiene miedo a usar una tarjeta de crédito o de débito. Guarda la plata bajo el colchón o simplemente está acostumbrado a una rutina que ya no es en estas épocas. Entonces, la educación que tengamos como ciudadanía va a ser muy importante con el acompañamiento del Estado. Vizcarra ha dicho, vamos a invertir 21.000 millones de soles en salud. Muy bien, pero eso suena bonito porque es bastante plata. Suena también bonito que digan, en la región Piura tenemos el Alto Piura, por ejemplo, que tenía una inversión tanto,
pero no se ha avanzado nada en 10 años. Entonces, aquí también va la capacidad de los gobernantes regionales y locales para que saquen adelante esos proyectos. Hemos visto pleitos tontos como en la Videnita, el gobernador, el alcalde provincial, y no sacan adelante esto. Entonces, la ciudadanía pues está cansando, se cansa de sus autoridades, vienen elecciones generales, elecciones de presidente, de Congreso, y está fastidiada con cada uno de sus autoridades. Entonces estamos en una época bastante complicada, de bastante quizás conflictos también, y no es bueno que el Estado le eche la culpa solamente a la ciudadanía de lo que está pasando acá. Creo que todos debemos asumir esa responsabilidad de lo que nos ha pasado como país. Bien, volviendo un poco a la exposición que hacías de las cifras, tú reportabas que en la región se habrían reportado hasta ahora 3.700 muertes por COVID. Bueno, la cifra oficial nos dice al último reporte 2.142. Hay un desfase ahí de más de 1.500 muertes, ¿verdad? ¿Por qué no se consideran en la cifra oficial? ¿Todos son sospechosos de COVID? Sí, hubo un tiempo, Juliana, en el mes de mayo, por ejemplo, en la que los médicos, una, se enfermaban, dos, a los médicos adultos mayores salían del juego. Nos quedábamos sin capacidad hospitalaria ni el sistema de salud. Entonces la información no llegaba, no llegaba en su totalidad justamente a este sistema que registra la estadística. Ese ha podido ser uno de los factores. El segundo factor que yo veo también es de que mucha gente no fue o murió sin ser diagnosticada por algún tema de COVID o no COVID. Simplemente murió y la enterraban y no fue registrada en esta base de datos, ¿no? Pero si uno realmente se da cuenta que en promedio cada mes el año pasado fallecían 500 personas y justamente un mes pasamos a más de 2.000 personas, oye, acá pasó algo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué esas diferencias tan grandes? Ese Entonces excedente se está considerando como sí, muertes así producto de es. la pandemia. Así es. Es una estimación, como te dije, que se está tomando ahorita y que contigo le hemos hecho esas estimaciones desde hace muchos meses, pero que recién vemos de las autoridades que dicen, no, ahora tomamos las cifras del SINADEF, ¿no? Cuando eso es lo que se debió tomar inicialmente, como te dije, la capacidad hospitalaria no hace que las cifras se vayan tomando correctamente. Como te dije, acá en Direza un día han aparecido 55 muertos, al día siguiente no aparece ninguno, al día siguiente aparece -1. Entonces te das cuenta que algo está fallando, algo está pasando. Entonces cambiemos de estrategia. Como te dije, estas cifras pueden que sean dolorosas, pueden que sean incómodas, porque una autoridad estaría bien si esas cifras fueran las menores posibles, pero cuando son muy altas, le echan la culpa a él y trata de ocultarlas. Como te dije, mira, es importante que conozcamos la realidad para que a partir de esos datos se tomen acciones para que se sigan salvando vidas. Pero si no se conoce lo que está pasando, más gente puede que siga muriendo por ocultar justamente esta información. Y a nivel nacional, la data oficial nos reporta cerca de 30.000 fallecidos ya hasta ahora, ¿no? Más de 29.000, pero el análisis que has hecho tú serían 70.000, más del doble. Sí, y como te dije en su momento, Pilar Macetti dijo, oficialmente hay 19.000 a 20.000 fallecidos, pero extraoficialmente con el SINADEF hay 43.000. O sea, la cifra superaba más del doble a la oficialmente registrada. Como te dije, ya ahorita estamos tomando los diversos analistas de todo el país ese tipo de información para la toma de decisiones, Lumira, ¿no? Como te dije, pueda que sea dolorosa, lo es, pero es importante ya que la sinceremos, es importante que la gente conozca lo que ha pasado en el país y es importante que se conozca para que se tomen políticas adecuadas en este sistema de salud que tan golpeado ha estado este año 2020. Y estas cifras pueden además esconder algunos errores que ha habido en el manejo de cadáveres, ¿verdad? Porque si no se han reportado como tales, ¿no? Como muertes por COVID, no se han seguido los protocolos
que se habían dado para los entierros, por ejemplo, para Sí, y papilorios. justamente decía algún médico amigo, oye, con las justas podemos con los enfermos del hospital, ahora vamos a poder con los fallecidos para ver si es COVID o no COVID. Simplemente lo dejábamos ahí y que siga el procedimiento que debe seguir. Como te dije, ha faltado mucho, nos Esos son hemos los que visto, fallecen o los que mueren en los hospitales, pero los que han muerto en sus casas sin sí, enterarse siquiera que así, estaban infectados, así, ¿verdad? así es, porque ahora habría que ver en la población, por ejemplo, ¿qué concepto tiene el Hospital Santa Rosa? ¿Es muerte? ¿Es vida? Si yo voy y me muero, no, mejor me quedo en mi casa y me atiendo solo. Entonces, hay mucha gente que se quedó en sus casas porque veía las noticias, hospital sin capacidad, en hospital la gente se muere. Entonces, si uno decía, me voy a Santa Rosa, automáticamente decía, no, ahí me quedo, ahí me muero, me quedo en mi casa mejor. Y mucha gente ha muerto o en su casa o ha muerto en el camino al hospital. Pero como te dije, Yumila, son cifras que duelen, pero son cifras que son la realidad. Ahora, has emitido también en tu exposición una alerta, ¿verdad? De 10 distritos donde un poco que, si bien estamos hablando en promedio, en general, en la región y en el país, de un ligero descenso ya de los casos de fallecidos, hay algunos distritos y regiones también en donde la pandemia todavía está en sus puntos más álgidos, digamos. Sí, ojo, con eso no es importante que que se generen miedos, ¿no? Pero es importante que se vea cómo está evolucionando esta cifra, porque hemos estado a un punto así, después hemos bajado así y nuevamente estamos subiendo un poquito. Entonces, algo está pasando. Entonces, no es una cantidad grande esas diferencias, pero sí es importante que el Estado, como te dije, intervenga en esas zonas. Vemos que hay cuarentenas focalizadas por regiones, hay cuarentenas focalizadas por provincias, hay cuarentenas focalizadas por distritos. Igual, estos datos se analizan a nivel de región, ¿cómo estamos? Bien, a nivel de provincia estamos, bueno, estables. Oye, pero a nivel de distritos hay puntos en que estamos subiendo. Ataquemos allí. Entonces, es allí donde la Dirección de Salud o todo el sistema que esté apoyando a la salud de los ciudadanos es cuando debe tomar decisiones. Y ya hemos mencionado, de repente en Colán, en Paita, en Pira mismo, en Tambo Grande, en Las Lomas, en Morropón, en Ignacio Escuero, se debe intervenir, ver qué está pasando para que estas cifras, como te dije, este mes de septiembre puedan tener una tendencia ya a la baja y yendo en esa senda. No podemos subir nuevamente como región en casos positivos y en casos de fallecidos. Creo que, como te dije, eso estaría de todos, por parte del Estado y por parte de la ciudadanía, que pongan bastante de su parte. Y que se sinceren las cifras, ¿verdad? Bueno, a nivel nacional se está trabajando ya en un plan de sinceramiento, pero en la región no hemos escuchado que se haya empezado ya este proceso. Claro, Bueno, se ha no, hablado sí de un estudio de cero prevalencia que se va a hacer para ver un poco cuántas personas en realidad se contagiaron y si podemos haber alcanzado alguna inmunidad, pero no se han sincerado cifras de muertes aún. sí, como te dije, a veces para las autoridades regionales le es complicado decir, oye, tenemos más fallecidos de lo que oficialmente estamos comentando. ¿Por qué? Porque la población, los medios de prensa, los líderes sociales, justamente apuntarían hacia la cabeza de alguien, que sería el gobernador o un alcalde provincial o un director de salud. Entonces, esas autoridades justamente como que tratan de decir, oye, estamos menos de lo que verdaderamente hay, para que no sientan esa presión social y esa presión mediática que podría ser tambalear cada una de las gestiones en donde estas cifras están muy por encima de las oficiales, pero que como dices tú, es importante que se empiece a sincerar. No sé cuándo lo van a hacer, pero que lo hagan ya, como te dije, para la toma adecuada de decisiones. Ujú, efectivamente, ojalá y así sea pronto. Muchas gracias, Raúl, por tu participación esta noche con nosotros aquí en Pirúa.p. También agradecemos al Brisas TV por la transmisión que está realizando a través de Telecable Smart Perú. Gracias, Raúl, y nos reencontraremos en otra oportunidad. Bien, Yamila, muchas gracias y un gusto siempre estar contigo acá en Pirúa.p. Gracias. Hasta luego.